Muy buenas tardes, un cordial saludo del Juzgado Cuarto Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Santiago de Cali. Hoy 1 de octubre del 2019, 2 de la tarde 28 minutos, damos inicio a la audiencia pública, terminación del juicio oral dentro del proceso que se adelanta bajo la radicación 760016.193-2017, 33443, seguido en contra del ciudadano John Leonardo Villegas Barbosa, por presunto delito de actos sexuales con menor de 14 años. Verificamos la presencia de las partes. Fiscalía. Muy buenas tardes, su señoría, y a todos los demás presentes. Un respetuoso saludo. Vianey Joya Hernández, fiscal 22 seccional, adscrita a la unidad de Caibas. Gracias. ¿Representación de víctima? Sí, su señoría, muy buenas tardes a usted, reciba un cordial saludo y a los demás presentes en esta diligencia. Mi nombre es Servio Tulio Herrera Játiva, identificado con la cédula 875562 y tarjeta profesional 123245 del Consejo Superior de la Judicatura. Estoy en esta audiencia, su señoría, en representación de las víctimas, designado por el Sistema Nacional de Representación de Víctimas de la Defensoría del Pueblo. Muchas gracias, señoría. Bien, muchas gracias. Se le reconoce al doctor que es su primera intervención dentro de esta actuación. La defensa. Buenas tardes, señor juez. Un cordial saludo a usted, a todos los demás asistentes. Juan David Castillo Sánchez, abogado defensor de confianza del señor John Leonardo Villegas Barbosa. Muchas gracias. El acusado. John Leonardo Villegas Barbosa, número de cédula 94496725. Bien, muchas gracias. Verificada la presencia de las partes, vamos a reanudar el acto público que se hallara suspendido de juicio oral. Una vez finalizada la práctica probatoria, la defensa ha solicitado un aplazamiento del acto para la presentación de sus alegatos, así que vamos a reanudar en ese punto dándole el uso de la palabra a las partes para que presenten sus alegaciones de conclusión. Tiene en primer lugar el uso de la palabra la señora fiscal. Gracias, su señoría. La Fiscalía General de la Nación, representada en esta delegada, entonces, para actuar conforme a lo establecido en el artículo 381 de la Ley 906 de 2004 y fundada efectivamente en las pruebas debatidas en este juicio oral, puede afirmar que ha aportado el conocimiento más allá de toda duda acerca de la existencia del delito en primer lugar y de la responsabilidad penal del acusado sobre ella. Se le acusó al señor John Leonardo Villegas Barbosa y se probó que en los días transcurridos de los meses de junio, julio y agosto de 2017, en la casa de habitación ubicada en la carrera 46C, número 56A13 del barrio Llano Verde de la ciudad de Cali, este señor le realizó a la menor de 10 años de edad, AMVG, tocamientos eróticos libidinosos en su región genital, glútea, le realizaba besos en la región de sus mamas, en la boca, y en la cavidad oral de la menor le introducía la lengua, con la advertencia de que no debía contarle a nadie. Estos hechos jurídicamente relevantes sucedían entonces cuando la madre de la menor salía a trabajar los días domingos y la niña quedaba sola bajo el cuidado del compañero permanente de su progenitora, como fue el aquí acusado, razón que motivó la comisión de la conducta punible en varias oportunidades. Estos hechos probados, su señoría, nos permiten solicitar entonces una sentencia de carácter condenatorio en contra del señor acusado en calidad de autor responsable por el delito descrito en el artículo 209 del Código Penal, como son los actos sexuales con menor de 14 años, modificado por la Ley 1236 de 2008, artículo 5, en concurso homogéneo y con la circunstancia de agravación descrita en el artículo 5 del artículo 211 del Código Penal, por haberse realizado la conducta contra la niña, hija de su compañera sentimental y quien de manera permanente se hallaba integrada a la unidad doméstica que el acusado conformó con la madre de la niña.
El sustento de esta petición es la prueba directa en este estrado judicial, que se ventiló de la siguiente manera. En primer lugar, contamos para soportar esta petición que con la menor AMVG, testigo directa de los hechos que recayeron en su humanidad, dejó probado en este estrado judicial que efectivamente ha señalado al señor John Leonardo Villegas como el marido de su mamá, a quien conoció desde el año 2000 hacia diciembre del año 2016 y con quien convivió durante el año 2017, como el señor que le empezó a hacer tocamientos en su cuerpo, los cuales sucedían los días domingo, dice la menor, afirma aquí en Cámara Gesell, cuando su mamá se iba a trabajar y ella quedaba en la casa de Llano Verde con este señor. Describe que sucedía cuando se encontraba acostada o en su cuarto haciendo tareas, por cuanto este señor llegaba al cuarto de ella. Para ese momento, ella contaba con 10 años de edad, lo que quedó también acreditado la edad de la menor, que esto sucedió varias veces, habla de aproximadamente unas 12 veces, y se concreta tal situación de hecho en caricias que le propicia este señor al que ella ha citado sobre la región de sus mamas, su región genital y glútea, las cuales describió como cola, vagina y senos, y que estos tocamientos se daban de manera directa por debajo de la ropa de la niña. Este testimonio de la menor, con estas afirmaciones, al pasar por el umbral del contrainterrogatorio, deja sentado que ella cursaba 4º nivel en la jornada de la mañana, que para esa época vivía con su madre y su padrastro y su hermano, que la madre laboraba en casas de familia, se iba por la mañana, regresaba por la noche, que su mamá también trabajaba los días domingos y que esos tocamientos que se dan suceden en las horas de la mañana después de que la madre se había ido a trabajar el día domingo, aproximadamente hacia las 10 u 11 de la mañana, que tuvo un tiempo de convivencia de casi un año con el señor Leonardo Villegas y expresó de manera clara, tranquila, coherente, cómo frente a los cambios comportamentales observados por su abuela y su tía, éstas le dicen que debe contar la verdad. Y explica por qué debe contar la verdad. Porque le dicen que lo que estaba sucediendo estaba mal hecho. ¿Por qué estaba mal hecho? Porque ese señor era ya un adulto y ella era una niña todavía. Lo que nos permite concluir que lo narrado por esta menor en este juicio oral no fue demeritado por el abogado de la defensa. Todo lo contrario, fue corroborado y además fue traído al interrogatorio y a la estructuración de la prueba elementos periféricos que permitieron efectivamente determinar tanto el sitio de ocurrencia de los hechos como el tiempo en el que estaba esta menor, el nivel que estaba haciendo, por qué esta menor se quedaba sola con su padrastro o el compañero sentimental de su mamá, que era exactamente el día domingo, y cómo la madre de la menor salía a trabajar en un horario que implicaba efectivamente las horas del tiempo que el padrastro aprovechaba para realizarle estos tocamientos a la menor, como fueron las horas entre las 10 y 11 de la mañana de esos domingos. Corrobora entonces esta lógica y esta coherencia presentada por la menor los testimonios de Ana Meneses, la abuela, y de Adriana María García Meneses, la tía. Ellas lo corroboran porque son
testigos directos de la afectación psicológica que está presentando la menor en el tiempo posterior a los meses de agosto, septiembre, octubre, que consistente en que observan unos cambios en el comportamiento de la niña empieza a desmayarse, le daban náuseas, se enferma en el colegio y como respuesta a los interrogantes que se le hacían de qué era lo que estaba sucediendo, la niña se expresa con llanto, con temblor, explica a la abuela se le ponían las frías las manos y que ella frente a ese comportamiento emocional que estaba observándole a su nieta, le recomendaba que debía contar la verdad de lo que estaba sucediendo. Es así como ella termina observando un sufrimiento en la niña que estaba siendo somatizado. Es testigo de cómo la madre en ese momento de la menor empieza a respaldar a su compañero sentimental y no apoya a su menor hija. Estas manifestaciones de los cambios comportamentales expresados por la abuela de la menor son totalmente corroborados por Adriana María García Meneses, que es la tía de la menor, y ella es la que viene a denunciar a la fiscalía y dice de manera directa cómo le escuchó a su sobrina en el primer momento cuando se encontraban en el hospital Carlos Holmes Trujillo, porque por motivos de esas afecciones en su salud que estaba sufriendo la menor, que eran las náuseas y los mareos, le escucha a la menor directamente decir que su padrastro John Leonardo Villegas le tocaba las partes íntimas, le besaba los senos y la boca y aprovechaba realizar estos actos cuando la mamá salía a trabajar, que esto sucedía en la casa donde ellos vivían, y es ella quien nos da fe de que efectivamente estos señores tenían su convivencia, su unión, de hecho, en la carrera 46E número 56A13 del barrio Llano Verde o Llano Grande. Observa con el dicho de la menor cómo toda esta situación de abuso incidió en sus actividades escolares. Las maluqueras que la niña venía viviendo en el colegio, dice ella, y las náuseas y todo lo que presentaba de malestar cuando ella hablaba, son las razones por las cuales debemos llevarla al hospital Carlos Holmes Trujillo. Y es cuando puede observar a la niña en un llanto continuo con la narración de que cuando su madre se iba a trabajar, ella se quedaba con él y él le propiciaba esos tocamientos. Es ella quien le advierte a la menor también que no se pueden callar esas cosas y que debe entrar a hacer la narración de ellas, ya que la madre, cuando escucha a la menor, le ha dicho que ella es una mentirosa. Ella también es testigo de cómo la madre de la menor trabajaba también los días domingos. Estas manifestaciones de la menor, de lo cual había sido víctima, lo que le causó, las consecuencias que le trajo, la somatización de esta situación vivida de vulneración sexual, en el relato que realiza la menor, el psicólogo del Cuerpo Técnico de Investigación Criminal, Aníbal Valderrama, presenta con su valor agregado de psicólogo que en esta entrevista él observa un yo estructurado, completamente, una niña completamente orientada, con una capacidad de rememorar información concreta, verificada con la información que tuvo previamente en las piezas procesales, que observa en esta niña al hacer narración un pensamiento claro con contenido narrativo sin falencias, de total comprensión, y que señaló la menor acciones de carácter sexual y una información pertinente para establecer
a un presunto autor de estos hechos, los cuales por las mismas narraciones que afirma la menor y expresiones permiten determinar e identificar que el autor de ellos es el señor compañero sentimental de su madre. Andrea Barón González, que es la persona que la atiende en el Hospital Carlos Holmes Trujillo, de acuerdo a la historia clínica que vino a sustentar aquí el 6 de septiembre del año 2017, dice que ella atendió a una niña de 10 años que ingresó en compañía de la abuela materna y le escucha a esta menor referir que desde el mes de junio del año 2017 el padrastro la tocaba en la vagina, le daba besos en la boca, le tocaba el pecho y le decía que se quedara callada. Asimismo, ella es testigo de cómo a la menor, al realizar el relato de estos tocamientos, observa en esta menor ansiedad y llanto permanente al hacer el relato. Le escucha decir a la niña en ese relato que esto sucedía todos los domingos cuando su mamá no estaba. Y frente a esta observación que ella hace de manera directa, ella deja expresado lo siguiente. Concluye esta testigo que la información ofrecida por esta menor debe ser recibida con mayor razón cuando se trata de una persona como ella que tiene tan solo 10 años. Ante la pregunta que le hace el abogado de la defensa de si ella puede estar aquí mintiendo o no, ella deja de manera concreta dicho lo siguiente. Dice, pero en la esencia del caso, el menor no miente. Todo menor tiene una construcción personalizada del hecho que vulnera su posible desarrollo. No lo inventa. Puede quitar o poner en lo referente al lugar, a la hora, a las personas que hayan estado allí en ese lugar, pero el hecho vulnerador como tal no varía y lo construye alrededor de ese impacto. Y concluye que en este caso, en atención, esto se trata de un hecho agudo que acabó de manifestar lo que a ella le había sucedido. Lo que quiere decir que retrocede a lo que vivió y por eso ese llanto permanente de ella al hacer el relato y su angustia, y que este caso fue objeto de tocamientos y esa fue siempre la respuesta que la niña presentó durante todo el relato, atención, que tuvo con las demás personas y los profesionales. ¿Cómo se presenta aquí la prueba de la defensa para entrar a mirar si efectivamente derrumba la prueba presentada por la Fiscalía o no? La Fiscalía considera que la prueba presentada por la defensa, como es la señora Viviana Patricia García en primer lugar, ha dejado no solamente corroborado, fortalecida las manifestaciones de la menor en lo que tiene que ver con que efectivamente esta señora vivía con el señor John Leonardo Villegas, a quien expresó de manera clara y con aprecio, ¿quién es ese señor? Ese señor es mi marido, que ella vivía con él en Llano Grande, Llano Verde, que con él, que tenía 2 hijos, ella tiene 2 hijos y uno de ellos es la víctima, AMVG, que su horario de trabajo era desde las 7:30 de la mañana hasta la tarde, hasta la noche, que trabajaba los sábados y algunas veces los domingos también haciendo aseo, y prueba, con ella se deja probado, que el día domingo el acusado, su marido, no trabajaba, que él descansaba
solamente los domingos. Le escucha decir a su hija, ella misma expresó aquí que le había escuchado decir a su hija que este señor la había amenazado, que no fuera a decir nada, y también le escuchó decir que era porque la había tocado, la había manoseado, y que esto era lo que justamente le había dicho a su mamá y a su hermana. Y por último, deja probado esta señora que en el 2017 trabajó con la señora Guerrero desde las 7:30 de la mañana hasta la noche el día domingo. Entonces, con esto corroboramos, como dice la Corte Suprema de Justicia, se trae aquí elementos periféricos que entran efectivamente a corroborar que esta menor hace un relato claro, concreto, verosímil, coherente de los tocamientos sexuales vividos por ella y de los cuales hizo narración de manera minuciosa y sencilla bajo ese aspecto emocional vivido, corroborado por su tía y su abuela, que fueron testigos de estos comportamientos. Los otros testigos del abogado de la defensa, pues en realidad frente a los hechos de los cuales fueron víctimas, pues no nos aporta efectivamente nada, ya que son testigos, pero que son conocidos de tiempo atrás, y pues le constan que es un señor trabajador y nada más en lo que tiene que ver a la situación de hecha vulneradora de la libertad, integridad y formación sexual de esta menor de edad. Su señoría, la Fiscalía considera entonces que existe más que suficiente prueba directa que ha entrado a dejar sentado en este juicio oral que los hechos por los cuales se le ha acusado son efectivamente los que deben entrar a sustentar esta sentencia de carácter condenatorio que ahora la Fiscalía solicita a usted por la conducta punible descrita en el artículo 209 del Código Penal. Es todo, su señoría. Gracias. ¿La representación de víctima desea Con hacer algún pronunciamiento? Obviamente con la circunstancia de agravación descrita en el artículo 211, numeral 5. Bien. ¿La víctima? Sí, su señoría. Brevemente voy a exponer los siguientes alegatos de conclusión conforme al artículo 443 del Código de Procedimiento Penal. Señoría, la parte fáctica se resume de la siguiente manera. Se inicia con denuncia que presentara la señora Adriana María Murcia el día 6 de septiembre del 2017, donde manifiesta que su sobrina de nombre AMBG de 10 años venía presentando en el colegio síntomas muy extraños. Se mareaba, se desmayaba, se sentía muy mal, le daban náuseas, le dolía la cabeza. Entonces ella en el colegio le dijeron que la notaban muy diferente a todos los niños. Manifiesta que la mamá de la denunciante recibió la llamada más o menos a las 10 de la mañana y para que fuera por la niña. La llevaron a la casa, la llevaron al médico, entonces al médico particular, donde ella ya más o menos sospechaba lo que pasaba. Posteriormente manifiesta que habló con su sobrina y ella le manifestó en el hospital que el señor John Leonardo Villegas Barbosa le tocaba sus partes íntimas y palabras más, palabras menos, abusaba de ella. En eso se resume la parte fáctica, su señoría. Señor juez, desde ya esta representación de víctimas le solicita respetuosamente se dicte sentencia de carácter condenatorio en contra del señor Leonardo Villegas, como quiera que la Fiscalía aquí presente a lo largo del proceso logró desvirtuar la presunción de inocencia que acompañaba al procesado y se probó más allá de toda duda razonable su teoría del caso, es decir que el señor es el autor de la conducta punible descrita en el Código Penal como actos sexuales en menor de 14 años. Es decir, la Fiscalía demostró la existencia del delito y la responsabilidad penal del señor Leonardo.
La responsabilidad, señor juez, debe declararse de manera inequívoca a través de sentencia de carácter condenatorio, como lo solicité hoy. Como se puede apreciar, señor juez, de la prueba recaudada en la presente investigación y debatida en juicio oral y público, lejos de absolverlo al señor Leonardo, lo incrimina por cuanto los testimonios que aquí se virtieron en el juicio oral se practicaron, son concordantes, coinciden y coherentes. En relación con la existencia de los hechos, pues señoría, nada más claro que el testimonio de la víctima, como lo manifestó la señora fiscal, dio su versión de los hechos en cámara Helsel, y palabras más, palabras menos, dijo que la mamá se iba a trabajar los domingos y que ella se quedaba sola bajo el cuidado del hoy acusado, señor Leonardo Villegas, donde éste le hacía tocamientos, caricias en los senos, en la boca, en la cola y en la vagina, que más o menos esto había sucedido durante 10 veces. También se encuentra el testimonio de la señora Ana Meneses, abuela de la menor, y de la señora Adriana María Meneses, que corroboran de una u otra forma, de manera contundente, pues la versión de la menor. De igual manera, su señoría, como aquí la fiscal pues magistralmente lo ha expuesto, está también el testimonio del señor Aníbal Valderrama, que es psicólogo del CAIBAS, donde pues muy resumidamente él dice que el relato de la menor es estructurado, plenamente orientado, dice rememora información completa, no se observa que haya sido pues fantasioso o que haya sido presión de un tercero. Es por ello, su señoría, conforme a la prueba que aquí durante el transcurso del juicio oral se practicó de manera pública, concentrada, con contradicción de las partes, que este delegado de víctimas le solicita que finalmente, más allá de toda duda, se verifique la probanza de la teoría del caso de la fiscalía y que usted, señor juez, definitivamente sentencie y con reproche social condene al señor Leonardo Villegas por el delito que la fiscalía le ha imputado, como son actos sexuales en menor de 14 años. Muchas gracias, señoría. Gracias, la defensa. Muchas gracias, señor juez. Este defensor de John Leonardo Villegas Barbosa, señor juez, le solicitará respetuosamente que el sentido del fallo sea todo lo contrario a lo que ha manifestado la fiscalía y por ende sea de en sentido absolutorio por las razones que voy a expresar, argumentar, señor juez. Señor juez, en este caso la fiscalía formuló la acusación manifestando que el señor John Leonardo Villegas en los días transcurridos de los meses de junio, julio, agosto del 2017 en la casa de habitación ubicada en la carrera 46N del barrio Llano Grande de la ciudad de Cali, le realizó a la menor de 10 años de edad AMBG tocamientos eróticos libidinosos en su región genital y glútea y lo besaba en la región de las mamas en este caso, y dice que estas acciones libidinosas se han dado en un número de 10 veces. Eso rezó la acusación de la fiscalía en este caso, señor juez. Por parte de la defensa tiene una lectura totalmente diferente a la lectura que le ha dado la fiscalía en este caso para solicitar una condena, señor juez, que si bien siendo leal esta defensa trató de hacer una defensa activa, tratando de mostrar la inocencia del señor John Leonardo Villegas Barbosa, señor juez, pero al escuchar una y otra vez los DVDs con toda la práctica probatoria que se dio acá, señor juez, a mí la verdad es que me queda la duda de que se realizaron estos hechos. Me queda la duda en qué sentido, señor juez, porque primero en el escrito de acusación o en la acusación que formula la fiscalía hay unas circunstancias de tiempo, modo y lugar que son bastante amplias. En este caso dice los meses de junio, julio y agosto del 2017 en la ubicación en una casa en Llano Grande en la ciudad de Cali, y que según la teoría del caso y lo que iba a demostrar la fiscalía, se hizo estos actos, estos tocamientos en un número de 10 veces y que lo iba a lograr demostrar más allá de toda duda razonable, que es el estándar probatorio que se debe tener para dar una condena, lo iba a lograr demostrar ante usted, su señoría. Pero después de la práctica probatoria podemos dilucidar, señor juez,
que la Fiscalía no logró superar ese estándar probatorio de más allá de toda duda razonable por las razones que voy a pasar a esbozar, señor juez. Cuando analizamos los detalles en la práctica probatoria donde usted pues estuvo presente con la inmediación por ser el juez en este caso, podemos denotar que primero está el testimonio de la menor AMNB, pero no haciéndolo de manera genérica, sino yendo más al detalle, señor juez, en ese testimonio. La menor, voy a ir justo al punto que quiere atacar esta defensa para no irme por las ramas. En este caso dice o manifiesta minuto 18 y 20 segundos aproximadamente, dice que el primer tocamiento, ella estaba acostada con la mamá y él empezó a tocarme los senos, que esa fue la primera vez que empezaron esos tocamientos. Lo dice que lo ubica en un lugar, se ubica en una cama, estaba acostada al lado de la mamá y ahí fue que empezó a tocarle los senos. Dice, ese día le empezó a tocarme los senos, 19 minutos 27 segundos aproximadamente. Yo le dije que eso estaba mal porque yo era menor de edad. En este caso ubica al señor que los primeros tocamientos fueron en una habitación, fueron en una cama, estaba al lado la mamá, la señora Viviana Patricia García en este caso, y que mientras estaba al lado de la mamá fue la primera vez que el señor John Leonardo Villegas Barbosa empezó a hacer esos tocamientos. Lo digo porque es que las pruebas de acuerdo a las reglas de la sana crítica y de la experiencia se deben analizar en contexto. Y esta defensa logró demostrar logra demostrar una incongruencia entre las diferentes pruebas aquí demostradas. Pero más adelante dice que al minuto 21:40 que ella le dijo que no hiciera eso mientras estaba haciendo esos tocamientos. Y que él le dijo que no dijera absolutamente nada. Mientras, entiende este defensor, mientras estaba la mamá ahí presente. Que la tocó mientras la mamá estaba acostada, le manifestó esto y no le dijo absolutamente nada. Otra de las... ya voy a mostrar con qué sería incongruente eso, señor juez, pero adelantando el testimonio muy importante, en este caso de AMNB, se logró demostrar que los días domingos la familia hacía una actividad, que es específicamente el tiempo en el que se ubica que supuestamente sucedieron estos 10 tocamientos por parte de la Fiscalía. Y cuando la menor manifiesta cuáles eran las actividades que hacían los días domingos, manifestaba que hacían una especie de actividades y lo manifiesta que hacían mercado por lo general los días domingos. Decía que por lo general, 33 minutos 31 segundos aproximadamente, decía sí salían a hacer mercado los domingos y dijo sí, todos los domingos salían a hacer mercado, que mientras iban a mercar se quedaba sola con el hermano haciendo tareas. En el minuto 34 y 50 dijo que iban a mercar por la mañana o a veces iban a mercar por la noche, o sea que ubica al señor John Leonardo Villegas con la señora Viviana Patricia García haciendo mercado los días domingos. Y dice inclusivemente, minuto 35 y 16, sí, hay veces me traían algún tipo de comida de ese mercado que realizaban los días domingos. Y luego, posteriormente, señor juez, 38 minutos 16 segundos aproximadamente, dice que los tocamientos fue en el horario de la mañana. Esos tocamientos los ubica ya en el horario de la mañana, en una cápite dice que estaba la mamá, que estaba el señor John Leonardo y que ahí en esa cama le hacía los tocamientos, y en el otro y los ubica ya temporalmente, no solo el día domingo sino en horas de la mañana en el testimonio que viene aquí a practicar. Posteriormente vuelve a reiterar 47 minutos sobre la primera vez del tocamiento, la primera vez
que la tocó, era la pregunta, estabas acostada en la cama y ahí estaba tu mamá. Dice, mi mamá no se dio cuenta de eso porque yo no sé cómo él hacía, pero mi mamá estaba en la cama y no se dio cuenta de esa situación. Es inclusive, pues llama la atención en este caso que el mismo juzgado, el mismo juez, en este caso hizo unas preguntas complementarias para manifestar cómo es que es posible, por las reglas de la experiencia, digo yo en este caso, que uno realice unos tocamientos a una menor de edad al lado de la mamá y que la mamá no se dio cuenta. Creería que eso fue lo que le llamó la atención al juzgador en este caso para hacer este tipo de preguntas complementarias, porque al menos de que, no sé, tenga una especie de somnolencia muy severa, es imposible que no se dé cuenta una mamá en una cama que se realizan estos actos de tocamiento. Y dice, mi mamá nunca se dio cuenta de eso porque yo no sé cómo hacía y mi mamá estaba en la cama y no se dio cuenta. Algo que por las reglas de la experiencia es bastante poco congruente en este caso. Le preguntó el juzgador en este caso que si esa primera vez ella tuvo alguna reacción. Ella manifiesta, me sentí incómoda, le dije que no, que eso no se hacía, pero él siguió. Y que la mamá no escuchó. Minutos 50 y 35 segundos. Dijo que luego ubicó que la mamá se había bajado y que ella se había quedado allá arriba y que ella se paró a la otra pieza y fue que ella le dijo, la menor le dijo, yo le dije que no pasaba nada en este caso. Ese fue el testimonio que debe ser valorado por este juzgador para tomar un sentido, donde ya de por sí dentro del mismo testimonio a mí me genera algunas dudas. O sea, los domingos hacían o no hacían mercado. Quiénes eran, si hacían mercado el señor John Leonardo Villegas con la señora Viviana Patricia, ella trabajaba los domingos. La otra pregunta que me suscita o me genera duda, la señora Viviana manifiesta que trabaja los días domingos, pero algunos días domingos, pero en este caso ella dice que su labor es hacer aseos o hacer aseo en casas de familia, y según señor juez, pues puede ser probable, pero me genera la duda en este caso. En este caso las reglas de la experiencia dice que por lo general los aseos no se hacen en las casas los fines de semana y menos los días domingos. Este es un día de descanso. Por lo general los aseos se hacen en diferentes horarios dentro de la semana, y además la misma niña ubica a la mamá los días domingos, y es importante, ubica el primer tocamiento que según ella se le graba en la psiquis, lo ubica en horas de la mañana. ¿Por qué es importante eso, señor juez? Porque analizando el resto de pruebas practicadas aquí en la audiencia, también se va a demostrar otras incoherencias. Incoherencias que, aparte de esas incoherencias en el testimonio, dentro del testimonio de AMNB, vemos que viene a testificar la señora Adriana Patricia García Meneses, en este caso, que es la tía de la menor de edad y hermana de Viviana Patricia García Meneses, madre de la menor de edad. Cuando analizamos el detalle, señor juez, de este testimonio, la señora Adriana Patricia García se ubica dentro del testimonio como una hermana muy cercana tanto a su hermana Viviana García Meneses como a los menores de edad. Analizando el testimonio, que debe tener claro, en el contrainterrogatorio, ella manifestó que ella visitaba la casa de tanto de Viviana Patricia García y del señor John Leonardo Villegas Barbosa, que ellos los visitaban, y ella mismo dijo que se veían con frecuencia. Que ella los llamaba telefónicamente. Eso lo dice a la hora y 47 minutos de esa sesión,
y dice que cuando se le pregunta que dónde, que cada cuánto se veía, con qué frecuencia, hora y 47 minutos de 18 segundos de esa sesión, dice que cada 8 días. Y dice que ella cómo hacía para, o dónde lo frecuentaba. Ella decía que iba a la casa de tanto de John Leonardo como de Viviana como de AMNB, que iba donde ellas, hora y 48 minutos manifiesta ello, y que cuando iba los fines de semana manifiesta que iba. ¿A qué horas iba a visitarlos? En las tardes después del mediodía iba a visitarlo. Hora y 49 minutos. Dice, cuando se le pregunta, ¿y su hermana estaba, Viviana estaba? Dice, siempre estaba mi hermana. Cuando los visitaba los fines de semana, entiéndase, sábado y domingo. Decía que el señor, cuando se le preguntó, hora y 49, el señor John Leonardo estaba los fines de semana y decía que no se le presentaba, que casi no lo veía. Y manifiesta pues que la hermana trabajaba, corrobora como bien lo dice la fiscalía, pero pues de una manera genérica, pues supongo sustentando su teoría del caso, dice que trabajaba pues haciendo aseos, pero que trabajaba por turnos, y dice hora y 51, dice que trabajaba turnos 2 días a la semana. Eso es lo que manifiesta la hermana, que manifiesta ser una hermana cercana, que los visitaba los fines de semana, que supuestamente los fines de semana era que se realizaban los tocamientos en este caso, señor juez. Entonces, al analizar el contexto, estos dos interrogatorios, estas dos pruebas, vemos que hay una serie de incoherencias y genera la duda. O sea, estaba la hermana los fines de semana, trabajaba 2 días entre semana, hacía mercado los fines de semana. El señor John Leonardo estaba o no estaba en la vivienda los fines de semana. A mí, señor juez, al menos me genera la duda solamente en estos 2 testimonios, porque ya voy a pasar a analizar más incongruencias que hay en la teoría del caso, en este caso de la fiscalía. Cuando analizamos el testimonio, en este caso de la señora Ana Meneses, yo sí creería que el testimonio de la señora Ana Meneses, en el punto que quiero atacar, señor juez, o la teoría del caso que va en esta defensa que quiero atacar, que era los fines de semana, que era que los fines de semana no se logró establecer si fue en la mañana, fue en la noche, si el señor John Leonardo estaba, si ella trabajaba todos los fines de semana, si no trabajaba los fines de semana, cuándo hacía aseo. El testimonio de la señora Ana Meneses en este caso no le aportaría mayor refuerzo, en este caso a la fiscalía, y a la defensa pues también le genera la duda, porque es que cuando habla la señora Ana Meneses en síntesis, a pesar de ser la madre de Viviana García Meneses y la abuela de la menor aquí, se describe como una familiar pues que no era muy cercana a ellos. Vivía en otro barrio, vivía en el barrio Petecuy, ellos vivían en el barrio Llano Verde, y ella misma durante el testimonio ella decía que no los visitaba, que no se comunicaba telefónicamente con ellos, y que a ella nunca la menor de edad, AMNB, le manifestó los hechos. O sea, que ella nunca estuvo en contacto con la menor de edad, que le manifestó a ella, no, que a ella le manifestó, que la menor le contó a Adriana, que es su otra hija, y que Adriana fue la persona que le comentó a ella la situación. Entonces ella pues prácticamente comenta lo que le dice Adriana en este sentido, y posteriormente pues va a hablar con la hija en este caso, señor juez. Entonces pues el testimonio de Ana Meneses en este caso pues considero que no es relevante, ni tampoco muestra mayor incongruencia, ya que ella pues no fue testiga directa, ni la niña le contó esta situación. Pero, señor juez, cuando pasamos a analizar en contexto el otro testigo que se trajo aquí, que fue el psicólogo Aníbal Valderrama, hay una circunstancia que manifiesta aún más la incongruencia que hay y cómo la fiscalía no logró demostrar cuáles fueron exactamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar, porque aquí
porque aquí cuando se entrevistó la menor AMNB, si bien el psicólogo lo dice, es una menor que pues, dice un testimonio coherente, que aparentemente pues no tiene ningún tipo de problemas al expresarse. A las 2 horas y 27 minutos manifiesta que los tocamientos fueron en horas de la noche. Dice que el primer tocamiento fue en la pieza de ella, ya empezando la noche, le manifiesta al psicólogo, y el psicólogo vino acá y expresó su informe. Me tocó los senos, la vagina y la cola. Entonces, señor juez, ahí vemos otra incongruencia que hay, si bien es coherente, pero sí es incongruente, porque es que dice que los primeros tocamientos estaba por allá en el testimonio directo, cámara Gesell, dice que fue en la mañana y que estaba la mamá aquí al lado. Aquí ya se ubica en otro espacio diferente dentro de la casa, se ubica en la habitación y se ubica ya empezando las horas de la noche. Le manifiesta al psicólogo, y esto no es un detalle menor, señor juez, porque es que para tener una acusación más allá de toda duda razonable necesitamos tener la certeza al menos de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y un lugar exacto, específico, como se pudo hacer en este juicio. Se pudo determinar que no se sabe supuestamente si fue en la habitación de ella, fue en la habitación de la mamá, fue en horas del día, fue en horas de la noche. Y dice que la última vez ella estaba en la pieza de minutos 2:27, 2 horas 27 minutos que diga. Que la última vez ella estaba, o que hubo ese tocamiento, ella estaba en la pieza de la mamá y que se estaba pues como peinándose el cabello. Eso es lo que manifiesta. Entonces, señor juez, creo hasta ahora he demostrado ciertas incongruencias entre las diversas la práctica de pruebas en las que se genera al menos, señor juez, yo creo que claramente se logra generar la duda, y más allá, si la fiscalía dice que logró probar que se dio más de 10 veces, o sea, que hubo un concurso de esta conducta de actos sexuales, vemos que la fiscalía ni siquiera sabe a qué horas fue y omitió otros testimonios donde manifiesta pues que fue en horas de la noche y en otro lugar de donde manifiesta la primera vez. Por otro lado, señor juez, cuando se analiza, pues usted como juez de la República, analizando esto con la sana crítica y en contexto, el testimonio de la trabajadora social Andrea Barón González, en este caso, vemos que la trabajadora Andrea Barón González, la defensa en el contrainterrogatorio le preguntó en varias ocasiones que si los menores podían mentir, y al final de todo el testimonio, casi a regañadientes, admitió que los menores sí podían mentir en esta circunstancia. O sea que, señor juez, en ese sentido yo soy consciente y soy sensato que a los menores, también por las reglas de la experiencia, hay que ponerle mucho cuidado en su declaración. O sea, hay que ponerle especial atención, porque si está pasando una situación en contra de un menor de edad, hay que ponerle atención. Eso es verdad. Pero, señor juez, que los menores pueden llegar a mentir, eso también es una verdad. O sea, los menores mienten en este caso, por eso es que hay que ponerle especial atención a los detalles y a todo el contexto de las pruebas que se han divulgado en este juicio oral, señor juez. Y por último, señor juez, cuando analizamos el contexto probatorio que se dio acá,
Tenemos el testimonio de la señora Viviana Patricia García, digamos como relevante, que fue el inicialmente testigo de la fiscalía, pero posteriormente la fiscalía renunció a este testigo y este defensor lo solicitó como testigo directo. Y señor juez, ese testimonio, siendo leal en este caso, yo creería que, o sea, se puede notar, señor juez, que la persona que vino aquí a testificar, si bien no se pudo probar en este caso, pero tiene algún tipo de problema, y digamos que eso no se prueba, pero señor juez, pues a la simple vista usted como juez de la República se podía dar cuenta de esta situación. Al tratar de interrogarlo, no entendía las preguntas, se las había que repetir de varias maneras, y el mismo testimonio de la señora Viviana Patricia García tiene incoherencias. En un lado dice que sí trabajaba los domingos, por el otro lado dice que no trabajaba los domingos. No lo dice de una manera clara, no lo dice de una manera segura, no lo dice de una manera coherente. Entonces, señor juez, yo creería que ese testimonio debería ser tomado también debería reforzar la teoría del caso de la defensa donde existe duda, señor juez. En este sentido, vemos que al hacer una lectura diferente a como lo hizo la Fiscalía para solicitar una condena, y apegada pues a la práctica probatoria, a la práctica probatoria aquí vivida, señor juez, a este defensor no le queda la menor duda que el sentido del fallo debería ser absolutorio por lo que ya manifesté. Para haber una sentencia condenatoria debe haber una acusación en este caso, y hubo una acusación, pero esa acusación no ubicó exactamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar. En la acusación la ubicó de manera muy genérica, y cuando se dio la práctica probatoria vemos que, o sea, si se genera una condena una sentencia en sentido condenatorio, la verdad es que a mí no me queda claro cuándo fue que se dio estos tocamientos, en dónde se dieron esos tocamientos, en qué jornada se dieron esos tocamientos. ¿Por qué? Si iban a mercar los domingos, ¿cómo hacía para trabajar, después mercar y en horas de la tarde atender a la hermana que siempre estaba ahí, pero que siempre iba a visitarlos, pero que el señor John Leonardo Villegas no estaba ahí? Entonces, señor juez, yo creería que esta defensa logró demostrar o implantar al menos la duda de que estas circunstancias de estos actos sexuales con menor de 14 no pasa el estándar probatorio de más allá de toda duda razonable. Eso sería todo. Muchas gracias. ¿Alguna réplica, señora fiscal? Su señoría, la Fiscalía de manera sucinta manifestará lo siguiente. Con todo respeto, no le cabe al abogado de la defensa efectivamente manifestar que cuando habla de aspectos como que hay incongruencia, o sea que se presenta una duda sustentada en la incongruencia por las manifestaciones que hiciere la víctima y las mismas manifestaciones que hiciere la tía de la víctima frente a la información de que, en primer lugar, esto sucedía el día domingo. Ellos se encontraban el día domingo haciendo mercado. Yo creo que la información debe brindarse y ofrecerse en su totalidad, más no de manera sesgada. Se observa que la menor, cuando contesta que si qué días hacían ellos mercados, que si los domingos, ella dice que sí, que el día que iba, los días domingos, lo hacían antes de la mamá irse a trabajar, o que también lo hacían los sábados antes de irse la mamá a trabajar, o que también lo hacían los sábados.
información que es totalmente coherente con las manifestaciones que hace la misma madre de la menor, porque ella también dejó sentado en este juicio oral que el mercado lo hacían, cuando lo hacían los días domingos, lo hacían antes de irse a trabajar la señora el día domingo, o que lo hacían el día sábado por la noche. Entonces se observa que la información sesgada pues efectivamente no nos puede sustentar ni entrar a desvirtuar la teoría del caso de la defensa probada aquí con los elementos traídos. Tampoco cobra fuerza esta incongruencia cuando el señor dice que el psicólogo manifestó que hubo unos tocamientos o unas manifestaciones de la menor, de unos tocamientos que fueron en las horas de la noche. Pues en realidad la menor fue escuchada aquí de manera directa, lo que quiere decir que esta manifestación que hace el psicólogo es que hubo otros tocamientos que se dieron en las horas de la noche y que no fueron narrados de manera concreta por la menor, pero que sí fueron narrados en la entrevista forense, que lamentablemente se quedarían como información ofrecida como prueba de referencia por haber sido aportada por el psicólogo, ya que la menor sus manifestaciones claras, concretas frente a los tocamientos los manejó fue en el día domingo, después de que la mamá se iba a trabajar, y que se logra precisar que hacia las 10 u 11 de la mañana, cuando ella salía, este señor era que le propiciaba estos tocamientos, y señaló las partes de su cuerpo que fueron efectivamente tocadas. No hay duda frente al lugar de ocurrencia de los hechos, en la pieza de la mamá, en la pieza donde dormían ellos, y otros en el cuarto donde ella se encontraba, porque ella es clara al manifestar que este señor llegaba a la pieza cuando se encontraba ella haciendo tareas, o cuando estaba allí acostada. Los menores sí pueden agregar información a hechos que han vivido, como lo dejó sentada la trabajadora social del hospital Carlos Holmes Trujillo, pero no se cuenta la otra parte cuando ella agrega que frente al hecho que le ha causado impacto por haber sido justamente vulnerador de su vida, de su libertad, de su integridad y de su formación sexual, el menor por lo general mantiene efectivamente la misma manifestación o el mismo relato, y en este es en el que tenemos que entrar a destacar la total coherencia, claridad ofrecida por la menor durante toda la investigación que se trajo aquí a través de la estructura de la prueba que se da en este juicio oral y con el mismo testimonio directo de la misma. Entonces, su señoría no le asiste, con todo respeto, razón al abogado de la defensa. Bien, defensa, tiene el último uso de la palabra. Muchas gracias, señor juez. También con todo el respeto a la réplica que en este caso dio la Fiscalía, manifestando que los alegatos de conclusión por parte de la defensa fueron de una manera sesgada. Simplemente este defensor pues hace unos alegatos sosteniendo la teoría del caso, como también yo podría decir que los alegatos de conclusión por parte de la Fiscalía se hicieron de manera sesgada. En este caso pues la Fiscalía está defendiendo en este caso su teoría del caso y su hipótesis. Con respecto ya al tema puntual de la réplica, quisiera aclarar, señor juez, y estuvo aquí en audiencia, que pasemos de lo menos complejo a lo más complejo. El psicólogo, con respecto al psicólogo, no dice que
el psicólogo manifiesta otros tocamientos para tratar de encajonarlo entre esos 10 tocamientos. O sea que aquí nada más la menor de edad manifestó que claramente que el primer tocamiento, o sea, cuando empezó, fue en la habitación al lado de la mamá. Eso manifestó la menor de edad, el primer tocamiento. Pero el psicólogo en el dictamen, bueno, en el dictamen no, en el testimonio que vino aquí pericial, no manifestó que uno de esos 2 tocamientos fue así. Dijo que la menor le manifestó que el primer tocamiento, dice claramente, y si se devuelve, señor juez, el audio, a las 2:27, cuando se le refresca la memoria al psicólogo, en este caso dice que el primer tocamiento se dio empezando las horas de la noche y que ella estaba en la habitación de ella. No es otro de los tocamientos como ahorita la fiscalía quiere acomodar quiere acomodar en uno de esos tocamientos ahí. Bueno, pudo haber sido el 3, el 4, el 5, el 6, según pues le quiero entender, sino que dijo el primer tocamiento se dio en esa circunstancia, en ese lugar, en la pieza, en la habitación de ella, empezando las horas de la noche, mientras que aquí directamente dice que el primer tocamiento se dio por alguna razón al lado de la mamá, que la mamá no se dio cuenta en este caso, que ella incluso reaccionó, y que fue en horas de la mañana. Y al interior del mismo relato dice que los tocamientos se daban cuando la mamá no estaba. Es que no es de menor importancia esa incongruencia. No es de menor importancia la congruencia. Primero estaba en la pieza en la noche ante el psicólogo, pero después estaba con el primer tocamiento, estaba la mamá ahí al lado, porque es que la mamá, y después en el mismo testimonio dice que la mamá no estaba, se iba a trabajar. Entonces lo que le digo a la fiscalía es que ¿en dónde fueron los tocamientos? ¿Estaba la mamá? ¿No estaba la mamá? ¿Estaba en la habitación? ¿Estaba en la pieza de ella? ¿Estaba en la cama de ella? ¿Estaba la hermana visitándolos todos los domingos? ¿Se iban a mercar? Eso es lo que quería resaltar en este caso, la incongruencia de que la fiscalía se fue por una tesis, y la tesis que se fue y trató de mostrar y sustentó aquí es que el primer tocamiento estaba la mamá, y en el mismo relato dice que los tocamientos se daban cuando no estaba la mamá, cuando la mamá se iba a trabajar, la señora Viviana Patricia Meneses. Entonces vemos también cómo la fiscalía cae en una incongruencia de que no sabe cuándo fueron exactamente el primer tocamiento en este caso, ni tampoco los otros 10 tocamientos, porque no los pudo sustentar de esta manera. Y no es detalle menor, señor juez, no es detalle menor, porque es que el estándar es más allá de toda duda razonable, y al haber estas dudas de esta manera, yo creería que no se debería dar una sentencia en este caso. Eso con respecto al tema del psicólogo. Con respecto al tema del mercado en este sentido de que si iban a mercar los domingos o iban a mercar los sábados, lo que quería demostrarle, señor juez, que el punto del mercado es parte de todas las incongruencias, de todo el universo de incongruencias que estoy tratando de demostrar, porque claramente dice que hacían mercado los fines de semana, si es verdad, a veces decía que eran los sábados o que eran los domingos, pero si iba a hacer mercado antes de irse la señora Viviana, en este caso, a trabajar, ¿cómo era posible que la tocara mientras la señora Viviana estaba ahí al lado de la cama? Entonces, eso era lo que quería demostrar, que este aspecto de salir a mercar, que es un hecho que hacía, una actividad que hacía la familia, tanto el señor John Leonardo como la señora Viviana Patricia, y que incluso ella recuerda que le traían cosas, que a veces le traían cosas de comer o cosas del mercado, es una serie
de incongruencias del universo de incongruencias que pretendí demostrar tanto en juicio oral y que estoy tratando de recopilar y demostrársela de la manera más clara y limpia a usted, señor juez. Eso sería todo con respecto a la réplica. Muchas gracias. Bien, una vez escuchada la intervención de las partes, damos por concluido este debate y lo que se sigue es el anuncio del sentido del fallo. Para tal efecto, se fija como fecha el día 5 de noviembre de 2019 a partir de las 2 de la tarde. Repito, 5 de noviembre de 2019 a partir de las 2 de la tarde. Notificada esta fecha en estrados, con esto damos por concluido el acto público. Son las 3 de la tarde, 33 minutos, hoy 1 de octubre de 2019. Pueden retirarse, muchas gracias.